le doy la bienvenida al doctor Roberto Debag. Él es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Nada que agregar y nada que no hayas hablado en estos días. La situación va tomando un cariz bastante dramático y los contagiados van avanzando, por lo menos en lo que respecta a Argentina, a un ritmo frenético, con algunas informaciones que detrás del decorado hablan de números que pueden llegar a dispararse para junio en torno a los 250.000, con un escenario optimista. ¿Quién más que te puedo tutear, no, doctor? Sí, por favor. ¿Quién más que vos, doctor, nos pueda desasnar como prestigioso infectólogo de público conocimiento? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que el número de casos está aumentando y va a aumentar seguramente con más intensidad, pero ojalá que las medidas restringidas, es decir, la cuarentena nacional, pueda producir lo que se llama el aplanamiento de la curva epidemiológica y tengamos casos no con un ritmo tan intenso, y de esa manera el sistema sanitario poder dar respuesta a lo que va a ocurrir, porque no estamos exentos de lo que pasa en el mundo. Así que bueno, uno tiene que prepararse y cuidarse sin ninguna duda para evitar el contagio. Doctor, como tantas otras cosas, esto también produce mucha ansiedad en la gente, y a medida que aparecen cada día nuevos casos, dicen, pero estamos encerrados y siguen apareciendo. Las medidas estas que se acaban de tomar del encierro para toda la gente van a demostrar su efectividad o no recién dentro de un par de días, ¿no? O semanas. Sí, sin ninguna duda, dentro de un par de semanas, pero lo que sí se está demostrando en el mundo es que, bueno, fuera del ejemplo de Italia, que hay factores que se conocen y otros factores que no se conocen, y es un caso diferente, pero hay países y hay modelos matemáticos que demuestran que la cuarentena, o sea, la actividad restringida dentro de los domicilios podría producir un impacto de reducción del 60%, es decir, si se estima que un país sin medidas se puede infectar entre el 30 y el 60% de la gente, ya con esta medida de cuarentena que ha tomado el gobierno, el Estado, el Ministerio, uno va a poder saber que potencialmente se va a reducir el 60% de los que no hubiera ocurrido. Por eso es la importancia de estar dentro de casa, independientemente de que esto realmente sea difícil de cumplir, pero debe ser cumplido estrictamente. Doctor, entonces se desprende de lo que usted está diciendo, de lo que estás diciendo, digo, está bien tomada, acertada, y desde el punto de vista de la coordinación en cuanto a este tipo de medidas para blindar al ciudadano, para blindarlo y dejarlo en su casa, digo, está bien tomada entonces y acertadamente en el tiempo, porque también hubo quienes decían que se tomó en forma apresurada, como también otros dicen, no, se tomó en el momento justo. Desde tu punto de vista, ¿está bien tomada en cuanto al tiempo real? Sí, sin ninguna duda, y tenemos una cierta ventaja, que es lo que ha pasado en las últimas semanas, o mejor dicho, en los últimos 2 meses en el mundo, primero en China y después en países europeos y también otros países asiáticos, y la demostración de que hay 2 medidas que reducen la probabilidad de tener tantos casos. Una es los testeos, es decir, mientras más probabilidades de estudio para confirmar los casos y de esa manera bloquearlo, esa es una de las medidas importantes. En la semana, vaya, en estos días, se están abriendo más de 20 centros en la Argentina para poder generar el testeo y no ser un cuello de botella
solamente como ocurría en el Hito Malbrán, y la segunda es la medida restrictiva nacional, que los primeros días o el primer día no se cumplía tan estrictamente y ahora pareciera que sí. Ojalá que siga intensificándose la restricción y que la gente quede dentro de la casa, porque es la única manera, estas dos únicas medidas son las que van a reducir la cantidad de casos, o por lo menos va a hacer que los casos no aparezcan en más tiempo, y de esta manera el sistema sanitario pueda atenderlo sin tener las complicaciones que tiene Italia, España y otros tantos países del mundo. Claro, doctor, en ese sentido, muchas veces nos ponemos como niños a tratar de ver hasta dónde llega el permiso que nos da papá, que nos da mamá, en este caso vendría a ser el Estado, y vemos qué ventaja podemos sacar. Y en el público específico que tiene el programa, que son los corredores, está esto que hablábamos al comienzo del programa de hoy, que es, algunos dicen que está bien salir a entrenar en las escaleras de sus edificios, en los estacionamientos de los edificios, en las terrazas, y otros, yo creo que son espacios públicos y que mejor si no se utilizan. No sé qué recomendación tiene usted para dar al respecto. Sí, no tengo duda que es una pregunta frecuente. También pertenezco a la comunidad runner de larga distancia y para mí también es un problema, como están viviendo muchos, el hecho de tener que estar sin poder correr kilómetros semanales, y trato de hacer todo lo que ustedes recomendaron hace unos minutos, de hacer actividad que antes habitualmente no la hacía. Hay discusiones en esto, y no hay discusiones. Uno tiene que quedarse dentro, y lamentablemente la actividad física que va a hacer va a depender de la cantidad de metros cuadrados que tenga, pero sí tiene que quedarse dentro. No hay espacio público, no hay calle, no hay estacionamiento. La duda fue, y muchos pueden decir, sí, pero hay dos países en el mundo que le están permitiendo a los corredores, independientemente de la pandemia, correr, que son Francia y Bélgica. Que el gobierno ha decidido que en forma individual y en horarios no habituales la gente puede salir a correr fuera de sus casas. Pero son países que han tomado esa decisión, y que es una decisión basada en sus datos epidemiológicos y en su respuesta también sanitaria, pero no hay discusión en la Argentina. Uno tiene que estar dentro de la casa porque tiene la probabilidad de contagiarse. Claro. Hoy en la Argentina ya seguramente, los datos van a aparecer en los próximos días, seguramente hay circulación local, es decir, no los pacientes que están, algunos pacientes que están apareciendo como confirmados, no tienen una conexión con viaje del exterior, y esto va a aparecer en los próximos días, y cuando eso ocurre es porque hay muchos también que no han tenido contacto con personas del exterior o que no han viajado, y tiene la probabilidad uno de contagiarse. Así que la verdad que es una cuestión solidaria y sanitaria que debe cumplirse, y es estar dentro de las casas, primero en este periodo hasta el 31 de marzo, y posiblemente esto se tenga que extender para las actividades no esenciales. Entonces, para que quede claro, terraza y escaleras comunes no. No. Banco, metro cuadrado, 2 metros cuadrados, trabajo isométrico, todo lo que ustedes estaban diciendo en este momento. Es dentro de la casa. Y tengo un entrenador, el profesor Alberto Poli, que nos manda los videos en 2 metros cuadrados, es decir, o 3 metros cuadrados. Hay que hacerlo así, no tenemos otra alternativa para no salir de casa. Doctor, es una grave situación, ¿no? Una cosa que lo digamos nosotros, otra cosa que lo diga un profesional de la materia. Es una grave situación en la que está viviendo el mundo, y es bueno que se lo escuchen a un médico que, si bien nos trae tranquilidad de alguna forma dentro de toda la historia que
que está sucediendo, digo, hay gente que todavía no le cayó la ficha, parece que están viviendo algo anecdótico. Digo, es una situación grave, ¿no? La que está viviendo. Es una película gravísima, lo que pasa en el mundo, y además es absolutamente grave también tener 250 casos. Es decir, no vamos a estar exentos de lo que pasa en el mundo, no vamos a estar exentos de que en los próximos días no sean solamente 60 casos, sino que sean cientos de casos por día. Pero la única manera de que podamos darle un poco de tiempo al brote epidémico es estando en las casas. Mire, mientras más tiempo uno pueda retrasar en algo, más probabilidades hay que en el mundo se descubran o se documenten que haya drogas que puedan mejorar a los pacientes. Esto ha pasado en los últimos 2 días en Francia, donde un grupo muy pequeño de pacientes, pero se ha publicado, son 30 pacientes, es muy pequeño, entonces pueden sacar conclusiones, pero sí se demostró que utilizando 2 antibióticos que son de bajo costo y de producción mundial, que no van a ver en los próximos días seguramente, y se van a enterar que no, tampoco es para generar un conocimiento sobre estos antibióticos, para que la gente no salga a buscar estos antibióticos, porque solamente se van a utilizar en hospitales. Pero han demostrado que el 100% de los pacientes, estos 30 pacientes que fueron sometidos a la investigación, al 6º día no tenían virus. Entonces esto, si nosotros tenemos más tiempo en la aparición de casos, también tenemos más tiempo para que el mundo documente si hay alguna droga que pueda mejorar a los pacientes y modificar la historia, no solo de Argentina, sino en el resto de los países que están teniendo la infección. Doctor, como siempre un placer, seguramente te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad y te enviamos un fuerte pero fuerte abrazo. Bueno, nos vemos en el próximo maratón. Cómo no, así será. Hablábamos con el doctor Roberto de Bagel, él es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, una eminencia en la materia, de más está decirlo, a prestar atención.